Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio se llama Procrastinación, ¿por qué lo haces? ¿Qué hacer al respecto ahora? Es un libro psicológico. La esencia de este libro es descubrir la psicología detrás de la procrastinación. Psicología profunda razones. Hay dos autoras de este libro, Jane Bock y Lenore Yuan, ambas doctoras en psicología y consejeras psicológicas senior de la Universidad de California, EUU. Han estado creando un curso de terapia de grupo para procrastinadores entre estudiantes desde 1979. Están comprometidos a brindar psicoterapia y servicios a estudiantes, organizaciones corporativas y grupos públicos en los Estados Unidos y en todo el mundo. Están activos en los foros de Berkeley y Stanford Universidad todo el año. Entonces, ¿de qué se trata exactamente la procrastinación? ¿Qué causa la procrastinación? ¿Cómo superar la procrastinación? Después de escuchar este programa, espero que pueda ayudar a todos a mejorar este comportamiento. En este libro hemos clasificado algunas manifestaciones de procrastinación, así como 3 razones principales y 3 soluciones. Echemos un vistazo a de qué se trata la procrastinación. Primera parte. ¿De qué se trata exactamente la procrastinación? En primer lugar, no todas las situaciones en las que a las personas les gusta posponer las cosas se llaman procrastinación. Algunas personas también posponen las cosas, pero no se sienten incómodas, no se culpan a sí mismas, no se enredan y no quieren volverse más eficiente en este caso, no se llama procrastinación. Lo que se puede llamar procrastinación significa que no solo retrasa la realización de las cosas, sino que mentalmente no puede aceptarse a sí mismo tal como es ahora y quiere hacer cambios con entusiasmo, pero simplemente no puede. Al final, este tipo de contradicción psicológica conduce a un dolor extremo y también manifiesta algunas lesiones físicas, como dolores de cabeza, dolores de estómago e insomnio, que finalmente afectan la vida normal. Situaciones como esta se llaman procrastinación. Las personas con procrastinación caerán en una trampa llamada ciclo de procrastinación al hacer las cosas. Cuando se enfrenta a una nueva tarea, primero tiene grandes expectativas para sí mismo, desea comenzar temprano, prepararse completamente y finalmente completar la tarea de manera hermosa. Pero ha estado en este estado de pensamiento, que es lo que el autor llama un estado de bloqueo cerebral. Simplemente no puede empezar y se niega a actuar. Procrastina mientras siente una ansiedad extrema hasta que se acerca la fecha límite final. Si lo terminaba de una vez o simplemente se daba por vencido, todo el proceso fue extremadamente doloroso. Un lector le dijo al autor que cuando estaba escribiendo el manuscrito, pasó por un ciclo completo de procrastinación para describir cómo se sentía. Por ejemplo, tiene que entregar un manuscrito el viernes, entonces comienza a prepararlo el lunes, tiene una expectativa muy alta para este manuscrito, es decir, debe escribir un buen artículo que sea lógico, humorístico y profundo. Lo mejor es que tenga un efecto sorprendente cuando otros lo vean. Luego comencé a recopilar información. Aunque lo pensé mucho, simplemente no podía dejarlo. Sentí que no estaba lista. Seguí posponiéndolo hasta el miércoles por la noche. Ni siquiera tenía un esquema. Luego mi psicología empezó a empeorar cada vez más, cuanto más ansioso te vuelves. El jueves por la mañana algo había cambiado en su mentalidad, de repente sintió que todavía tenía mucho tiempo y comenzó a dejar de entrar en pánico, en ese momento todavía le quedaba un día y una noche, ¿verdad? Luego comencé a pensar lentamente y se me ocurrieron algunas ideas. Seguí trabajando en ello hasta el jueves por la noche y tuve que empezar a escribir de todos modos. Eso es todo de todos modos, lo escribí hasta la medianoche y finalmente lo terminé. En el momento de finalizar, el primer pensamiento que le vino a la cabeza fue que no debía retrasarlo la próxima vez, sino que debía comenzar temprano, porque el proceso era demasiado incómodo. En su caso, es un procrastinador leve porque al menos puede completar la tarea antes de la fecha límite. La situación de los pacientes con procrastinación severa es mucho peor que esto. Para los pacientes con procrastinación severa, sus procesos psicológicos previos son los mismos, quieren hacer algo y están muy ansiosos, pero no pueden moverse. Pero la diferencia es que no puede terminarlo antes de la fecha límite y se da por vencido directamente, o siempre está en un estado de ansiedad y enredo cuando no hay fecha límite. Después de que este estado dure mucho tiempo, habrá una tendencia al autoataque, la autodestrucción y la autodestrucción. Cuanto peor lo haga, menos podrá lograr su objetivo. En cambio, sus requisitos para su próximo objetivo serán vuélvete cada vez más alto, de modo que se forma un circuito cerrado de autodestrucción, que al final, este estado de ánimo se proyectará al exterior y comenzará a producir una fuerte insatisfacción con el entorno externo. Si esto sucede, no importa en qué tipo de ambiente se encuentre esta persona, se sentirá como si estuviera en el infierno. Alguien definió la procrastinación como un comportamiento que arruina la vida sin motivo alguno. Esta frase demuestra que si la procrastinación no se maneja bien, tendrá consecuencias realmente graves. Decir que no hay ninguna razón para ello no está de acuerdo con el autor de este libro, que pasó 25 años resumiendo 3 niveles de razones fisiológicas, psicológicas e ideológicas para ayudarnos a comprender la procrastinación, el profundo mecanismo psicológico detrás de este comportamiento. Echemos un vistazo a cuáles son estas razones. La segunda parte.
Hablemos primero de las razones fisiológicas. Algunas personas simplemente no quieren afrontarlas y hablan de procrastinación y pequeñas cosas. Si lo tomo en serio, puedo superarlo fácilmente. Verás, incluso posterga la superación de la procrastinación. Si realmente tiene tanta confianza, probablemente sea porque no tiene muy clara la naturaleza de la procrastinación. Verá, podemos calcular una cuenta en el tiempo. Hace unos 6 millones de años, los humanos aparecieron en nuestra Tierra. Pero en ese momento, había muchos tipos de humanos, incluidos Homo habilis, Homo heidelbergensis, Artesen, MRS, Ludo, etc. Hay muchas otras razas, ninguna de las cuales son nuestros antepasados, que ahora están extintas. La rama de nuestros antepasados humanos, el Homo sapiens, apareció hace unos 1,5 millones de años y una de las principales diferencias entre ellos y otras especies humanas es que pueden utilizar herramientas. Aunque las herramientas están evolucionando lentamente, no ha habido grandes cambios en los últimos 1,5 millones de años. Solo hay dos cosas más importantes en sus vidas, una es encontrar comida y la otra es encontrar pareja, y no hay otra. Persecución. Hace unos 10.000 años, nuestros antepasados comenzaron a establecerse, criar animales en cautiverio y cultivar. En esta época, los alimentos comenzaron a ser excedentes. Cuando había un excedente de alimentos, era necesario contar. Hace 4.000 años, inventaron la escritura. Surgió la civilización. Tan pronto como aparecieron las palabras, el mundo comenzó a cambiar lentamente. La experiencia y el conocimiento se podían transmitir. Solo entonces comenzó a aparecer la información. Cada generación recibió más información que la generación anterior, y sus cerebros serían más complicados, pero él está en la minoría. Hace 300 años, la llegada de la imprenta permitió que la información se difundiera a gran escala. Básicamente, todo el mundo podía empezar a dominar la escritura y dominar más información para comprender el mundo durante su vida. Hace más de 20 años Internet empezó a popularizarse y empezó a fluir una gran cantidad de información. Había tanta información como agua en el río. Ya no necesitas buscar agua, puedes usarla en cualquier momento. Tiempo. Hace 10 años, los teléfonos inteligentes se hicieron populares, marcando el comienzo de una nueva era de la información con una explosión de información. Desde esta perspectiva, como persona, solo pasan unos pocos años desde que dominamos la información, tenemos nuestras propias metas y nuestros propios objetivos. Tomemos como ejemplo la pérdida de peso. Si miramos a un niño, no tiene suficiente información, no se da cuenta de que está gordo y no tiene necesidad ni deseo de perder peso. No pasa mucho tiempo antes de que una persona se dé cuenta de que la obesidad no es buena, tenga el deseo de perder peso y pierda peso. Usamos la información que hemos dominado en tan solo unos años para saber qué hacer por nosotros mismos, cómo obtener mejores resultados en el futuro y qué hacer para enriquecer nuestra vida. Es decir, lo que llamamos razón lucha contra aquello que ha evolucionado durante 1,5 millones de años, aquello que come y duerme cuando encuentra cosas, tiene miedo de las cosas extrañas y se esconde de situaciones incómodas. La persecución no requiere un cerebro con uno mismo. Control, que es lo que se llama instinto. Estas dos fuerzas están luchando en nuestro cerebro. ¿Cuál ganará? El instinto definitivamente ganará. Desde la perspectiva del tiempo evolutivo, no son de la misma magnitud en absoluto. Por ejemplo, al igual que la razón y el deseo, estos dos villanos trabajan juntos para conducir el coche de nuestro cuerpo, pero la razón es tan débil como un viejecito, si quieres que conduzca tienes que gastar una enorme cantidad de energía. Especialmente combustible. Instinct es un tipo pequeño que parece un hombre corpulento. Es extremadamente fuerte y suele ser quien conduce el auto. No tiene ningún sentido. Hay que decir que este auto originalmente le pertenece. Han estado conduciendo durante 1,5 millones de años y su razón es como la de un pasajero que acaba de subirse al coche. Cuando los dos peleen por el control de este coche, su razón definitivamente fallará. De hecho, lo que quiero decir es que cuando nos encontramos con algo difícil, es normal que pospongamos las cosas, pero es anormal no posponer las cosas. Por eso, ante la procrastinación, el primer concepto a establecer es no culparse a sí mismo, porque esta es una habilidad innata de nuestro cerebro, y es igual para todos, no tiene nada de especial. De hecho, como se mencionó anteriormente, siempre pensamos que la razón controla nuestros cuerpos, pero la mayoría de las veces reaccionamos de manera instintiva. Entonces, dado que es una reacción instintiva, ¿qué tipo de psicología nos hace posponer las cosas? El autor de este libro analiza qué es miedo, es decir, miedo. El miedo es una muy buena herramienta para protegernos. Una persona que no tiene miedo de nada, ya sea en la sociedad primitiva o en la sociedad moderna, no vivirá mucho tiempo. O está muerto o está en prisión. El miedo no es solo nuestra capacidad innata, sino que el entorno externo también puede crear mucho miedo en nosotros. Por ejemplo, un niño no le tiene miedo a muchas cosas, pero cuanto más crece, más cosas le tiene miedo. ¿A qué se debe esto? Porque todo nuestro sistema educativo se compone principalmente de dos partes, una es el sistema de recompensas, los estudiantes excelentes, las instalaciones de hardware, los certificados de grado y los buenos trabajos son parte del sistema de recompensas.
Los exámenes, la asistencia, la disciplina, llamar a los padres, todos estos son sistemas de intimidación, así es como crecimos, ¿no? Si no estudias mucho, no podrás encontrar un trabajo en el futuro. Si no puedes encontrar un trabajo, tu vida será muy mala. Entonces, desde cierta perspectiva, todos tenemos miedo. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? El primero es por supuesto el miedo al fracaso. Las personas que procrastinan tienen un concepto típico. Comparan valores, habilidades y su propio desempeño. Este es un concepto típico y muy tradicional. Si te va bien en el examen una vez, todo irá bien. La gente dice que eres poderoso, inteligente y prometedor, y sientes que serás famoso en el futuro. Si fallas en una prueba, esta persona será pisoteada en un pastel de carne en un instante, es incompetente, no trabaja duro y es un tonto. De hecho, ahora todos sabemos que las fluctuaciones en el rendimiento son demasiado normales y que todo solo puede lograr resultados después de innumerables pruebas, errores y fracasos. Las personas que procrastinan lo saben, pero elevan su desempeño al nivel de habilidades y valores. En tal situación, la capacidad fluctúa constantemente. Si no puedes hacer algo bien, puedes sentir que eres capaz en un segundo, pero de repente te vuelves inútil al segundo siguiente. ¿Cómo no tener miedo de esto? De esta manera, se les ocurre una manera de retrasar y estropear deliberadamente las cosas. Al final, empiezan a decirse a sí mismos, ya ves, no soy incapaz, simplemente no di lo mejor de mí, para que puedan evitarlo. Velando por ese verdadero yo. Las personas que procrastinan tienen tanto miedo al éxito como miedo al fracaso. Es fácil de entender cuando dices que tienes miedo al fracaso, no hay mucha gente que pueda llevarse bien con el fracaso, y los que pueden hacerlo son todos personas muy poderosas. Entonces, ¿qué tiene el miedo al éxito? Resulta que este tipo suele tener problemas familiares, en estas familias la gente tiende a dudar de la capacidad del niño, lo que poco a poco hará que el niño empiece a dudar de sí mismo. Esto provoca que tengan una inercia a la hora de hacer las cosas, es decir, cada vez que están a punto de completar o tener éxito, empiezan a preocuparse, ¿y si lo que dicen sus padres es verdad? ¿Y si realmente no son tan buenos? ¿Qué hacer? Hacer con grumos. Verás, empiezan a preocuparse por estas cosas. Para no ver el resultado final, empezaron a retrasarlo y no terminarlo. Como puede ver, el entorno familiar también puede causar procrastinación en una persona hasta cierto punto. Además del miedo al éxito y el miedo mencionado anteriormente sobre la procrastinación, lo que más temen es en realidad el miedo al control. Verás, cuando nos vemos obligados a hacer algo, tendemos a evitarlo. En realidad, este problema es bastante simple, es una cuestión de motivación interna y motivación externa. Verá, cuando hacemos algo que queremos hacer y decidimos hacer, tenemos una motivación interna, cuando nos vemos obligados a hacer algo por una fuerza externa, ya sea lo que dicen nuestros padres o alguien más nos da dinero, o forzados por la situación, todas estas son motivaciones externas. Todas las razones por las que actuamos son para satisfacer este motivo. Si se trata de una motivación interna, es decir, hacerlo para satisfacernos a nosotros mismos, entonces definitivamente tendremos la motivación para hacerlo. Pero una vez que la otra parte te pide que lo hagas, la motivación interna del asunto se transforma en motivación externa, entonces la pregunta es si queremos satisfacernos a nosotros mismos o a los demás, si la persona que necesita ser satisfecha no es la que te gusta. Pero para las personas que son muy molestas, su motivación desaparecerá por completo en este momento, sin motivación, naturalmente no querrán hacerlo y empezarán a posponer las cosas. Parece un poco complicado, en pocas palabras, estamos muy motivados cuando queremos hacer algo, o cuando alguien que nos gusta nos pide que lo hagamos, pero cuando alguien que odiamos nos pide que hagamos algo, definitivamente lo retrasaremos. Bueno, ¿verdad? La segunda razón para la procrastinación mencionada anteriormente es el miedo. Entonces su tercera razón es el perfeccionismo. Perfeccionismo suena como una palabra hermosa, pero también se divide en perfeccionismo en acción y perfeccionismo en pensamiento. La brecha entre ambos es muy grande, son dos conjuntos de mecanismos psicológicos y hábitos de comportamiento completamente diferentes. El perfeccionismo en acción significa que utiliza constantemente acciones para mejorar su base actual y finalmente logra un resultado casi perfecto. El perfeccionismo en el pensamiento es miserable. Se limitan a mirar esa imagen perfecta, un requisito muy alto que es imposible de lograr en sus mentes, pero simplemente no están dispuestos a enfrentar lo que tienen frente a ellos. Al igual que el tallado, también es un trozo de piedra, el perfeccionista en acción tiene una imagen en la cabeza y luego comienza a tallarla con las manos, puliéndola poco a poco. Lo que salga al final puede que no sea lo mismo que imaginé en mi cabeza, pero aún así será un muy buen trabajo. El segundo tipo es diferente, no lo hace, sigue pensando en ello y se molesta cuando ve esta piedra, porque está lejos de ser la estatua perfecta en su mente. Entonces, cuando finalmente llegó el momento, decidió darse por vencido sin siquiera tocar la piedra. Luego creyó que cuando encontrara la siguiente piedra, debía estar tallada aún más bellamente que la primera. Verá, ha establecido un requisito más alto y más imposible.
Tienen altas expectativas para todo, pero en el proceso de acción descubren que siempre no las cumplen, lo que resulta en una sensación constante de frustración. Cuanto más doloroso y menos confiado esté, peor será su movilidad, y cuanto peor le vaya, más fácil le resultará darse por vencido, formando en última instancia un mecanismo contraproducente de circuito cerrado. Lo más aterrador es que este tipo de autoderrota, autoprovocación y autocrítica continuas eventualmente se proyectarán en el entorno externo y se convertirán en un hábito de comportamiento para el al tratar con el mundo exterior. D. En una situación como esta, es bastante miserable. Por lo tanto, es muy difícil llevarse bien con una persona con una procrastinación profunda, se puede ver que se odia a sí misma, no se lleva bien consigo misma y es incluso menos probable que ame a los demás. En última instancia, la procrastinación es un problema de cómo afrontarte a ti mismo y cómo llevarte bien contigo mismo. Mucha gente habla de cómo tratar la procrastinación, como si la procrastinación fuera una enfermedad como un resfriado o una fiebre. ¿Cómo puedes tomar una dosis de medicamento o ponerte una inyección y de repente te sentirás mejor y serás más eficaz? Eficiencia, como si no hay ansiedad en absoluto. Esta idea en realidad es muy poco realista. Al igual que el deseo y la razón, hay que eliminar uno de ellos. De hecho, no importa cuál de los dos se elimine, una persona se volverá anormal. Al igual que James Bond, es muy racional y puede controlar sus emociones en todo momento. Tiene un fuerte propósito al acostarse con una chica Bond. Una persona así se siente como una máquina de matar, inhumana. Una persona demasiado racional no solo hará que la gente se sienta incómoda, sino que sus relaciones interpersonales también se volverán muy pobres. También será muy difícil en la relación entre hombres y mujeres, porque estar con una persona así será muy estresante. Entonces, si una persona está completamente controlada por su propio instinto, no es diferente de un mono y es imposible lograr nada. Por tanto, el problema que tenemos que resolver no es a quién matar, sino cómo movilizar razonablemente la razón para que nos ayude a hacer las cosas en ese momento, de modo que el instinto de perseguir la gratificación instantánea con un coeficiente intelectual muy bajo pueda descansar cuando llegue el momento de descansar, interrumpir nuestro trabajo normal. La tercera parte. Entonces, ¿cómo movilizamos esta razón y dejamos que haga cosas por nosotros? El autor de este libro nos da 3 sugerencias, que son también 3 formas de superar la procrastinación. El primer método es fijar una fecha límite. ¿No existe un dicho así? Se llama fecha límite. La fecha límite es la verdadera fuerza productiva primaria. Mire todo nuestro trabajo, especialmente el trabajo mental, el tipo de trabajo que implica crear algo desde cero. Si no hay una fecha límite, ¿cuánto durará realmente? ¿Cuánto tiempo retrasar? Al igual que cuando Darwin escribió El origen de las especies, lo retrasó 20 años porque no había fecha límite. Podéis imaginaros cómo han pasado estos 20 años. Otro ejemplo es Leonardo da Vinci. Creó más de 6.000 páginas de manuscritos durante su vida. Se estima que esto es solo un tercio. Aunque hay todo tipo de imaginaciones salvajes en ello, en realidad completó muy pocas. Solo dibujó 2 manuscritos en vida, más de 10 cuadros. Por ejemplo, La Última Cena, le llevó 3 años pintarla. Pintó Mona Lisa durante 4 años. Al final, se peleó con muchas organizaciones porque postergaba demasiado las cosas. Antes de morir, escribió esta frase en sus notas: ¿quién puede decirme qué cosa he completado por completo? Verás, aunque hemos visto que ha creado muchas obras, él mismo siente que todas son productos a medio terminar. Como no hay fecha límite, es fácil caer en la trampa de la mejora infinita. No puede sentir una sensación de finalización, la sensación inmediata de logro después de un trabajo. Por lo que fijar una fecha límite no solo nos permite completar las tareas rápidamente y a tiempo, también es una especie de protección psicológica para nosotros. El segundo método es cambiar el entorno. Verás, cuando peleas, este terreno es particularmente importante. Por lo general, en una guerra en la que menos gente gana más, ocupa un terreno elevado, atrae al enemigo a su propio entorno y luego le dispara desde un lugar elevado. De hecho, nuestra batalla contra la procrastinación también es la misma, aunque el instinto es muy poderoso y definitivamente no podemos vencerlo de frente, su coeficiente intelectual no es alto, como el de un niño de 7 u 8 años. ¿Y si queremos que un niño de 7 u 8 años haga sus deberes en serio? Se le debe colocar en un ambiente tranquilo y no se deben reproducir dibujos animados junto a él, de lo contrario no podrá quedarse quieto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho volar, aunque es bastante incómodo en el avión, los 2 asientos son estrechos, no puedes usar teléfonos móviles, no hay bocadillos que ensucien y nadie charla contigo. A una altitud de decenas de miles de metros, definitivamente no quiero salir. En este momento, es fácil calmarme. En este momento, encuentro que mi eficiencia en el trabajo es muy alta. A menudo puedo deshacerme de todas las cosas que normalmente no quiero hacer tan pronto como me siento en un avión. Entonces, cuando necesitamos lograr algo altamente concentrado, primero debemos ubicarnos en un entorno sin distracciones.
Como mencionamos en el programa anterior, resistir la tentación requiere mucha fuerza de voluntad. Si la usamos para resistir la tentación, no tendremos energía extra para hacer las cosas que tenemos delante. Por lo que regalarnos un ambiente tranquilo nos ahorrará muchos esfuerzos. Hay un dicho que dice, si no puedo luchar, no puedo esconderme, ¿verdad? El tercer método es cambiar la mentalidad. Verá, las personas que procrastinan a menudo tienen expectativas demasiado altas sobre este asunto, entonces necesitamos hacer una transformación psicológica, es decir, de quiero hacer algo perfecto a quiero hacerlo peor. Verá, de hecho, las personas que procrastinan no son débiles en capacidad, sino que a menudo son bastante fuertes. Lo más difícil para ellos es que no tienen forma de empezar. Una vez que empiezan, su eficiencia en el trabajo es bastante alta, por lo que para las personas procrastinadas, reducir las expectativas es especialmente importante. Por ejemplo, si quiero hacer una ensalada, repítete que haré la ensalada más desagradable. Si quieres escribir un artículo, repítete que escribiré un artículo sin sentido que volverá locos a todos. Una vez que sus expectativas se ajusten de esta manera, le resultará fácil empezar y relajarse mentalmente. De todos modos, eso es todo, no importa, ¿no? Simplemente sea serio y haga lo mejor que pueda. El resultado final simplemente no es algo que pueda controlar. Al eliminar la responsabilidad por resultados como este, solo somos responsables del proceso. Si usamos esta mentalidad, podemos reducir mucho la presión psicológica de la procrastinación y muchas cosas encajarán. De hecho, lo que queremos decir es que la procrastinación en sí misma no es una enfermedad ni un problema de gestión del tiempo, sino un problema de gestión de la energía. Significa si podemos movilizar nuestra energía a tiempo, movilizar la razón en nuestra cabeza y dejar que nos ayude a hacer las cosas. Por supuesto, sería bueno poder movilizarlo en cualquier momento, pero en nuestra sociedad actual será cada vez más difícil movilizar a esa personita. ¿Por qué es esto? Primero, porque hay tantas tentaciones a nuestro alrededor. En segundo lugar, si no tenemos creencias especiales, no necesitamos mucha movilización. Verá, toda nuestra industria está dedicada a satisfacer este deseo primitivo. Por ejemplo, ahora tenemos comidas preparadas por otros, los cortes de pelo también se ofrecen en la puerta de su casa y las cosas compradas en línea se entregarán en su hogar. Todos los servicios son muy hermosos. Esto nos hará cada vez más cómodos y hará que el deseo villano sea cada vez más poderoso. ¿No quiere dejar que esa razón enferma y débil controle nuestro cuerpo? Bien. ¿Por qué tomarse tantas molestias? Por lo tanto, todo el entorno nos está domesticando para volvernos cada vez más perezosos, lo cual es una tendencia importante en la sociedad. Por supuesto, todavía hay algunas personas que continúan luchando contra sí mismas, avergonzándose, continúan pensando e innovando y ampliando el mapa de conocimiento de nuestra especie, son la próxima dirección evolutiva de nuestra especie. Dicho esto, repasémoslo ahora. En realidad, hay dos puntos. Primero, la procrastinación es muy poderosa. Si la subestimas, puedes sufrir. Del mismo modo, si estás postergando las cosas y no puedes cambiarlas, en realidad es muy normal y no hay necesidad de culparte en absoluto. En segundo lugar, si realmente no puedes manejar bien tu cerebro y dejar que actúe según tus deseos, entonces es mejor aceptarlo. Después de todo, la búsqueda de la innovación y la excelencia es una forma de vida, y la búsqueda de la estabilidad y la comodidad también es una forma de vida. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?